Muy buenos días. El domingo pasado, en realidad, comenzamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a los cristianos que estaban en la ciudad de Filipos. Y por los próximos 3 domingos, completando 5 en total, vamos a seguir pensando, estudiando, esperando que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable y nos diga cosas a través de las líneas de esos 4 capítulos que tiene la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. La carta tenía un propósito principal. Juan Pablo la semana pasada nos lo explicó y nos contó que el motivo principal era agradecer el apoyo y especialmente la ayuda material que los filipenses, que esta iglesia que estaba constituida en la ciudad de Filipos, hacía de continuo hacia Pablo. Y el apóstol aprovechó la oportunidad, además de agradecer, y les dijo algunas cosas más. Así que, si bien el propósito principal, o en el propósito principal rueda esta idea de gratitud por lo que ellos hicieron, hay algunas cuestiones más que el apóstol menciona. Por ejemplo, les cuenta acerca de las propias circunstancias que él estaba viviendo. Les dice, miren, estoy pasando por esto. Los alentó a mantenerse firmes frente a la persecución. Algunas cosas que van apareciendo ahí en los 4 capítulos de la carta a los filipenses. Les pide también que se gocen a pesar de las circunstancias, y de esto vamos a hablar en esta mañana. Les invita, les motiva a ser humildes y estar unidos, y algunas cositas más que están desarrolladas en el medio de estos 4 capítulos. Pudimos ver con claridad la semana pasada en 3 minutos, esa magistral video de 3 minutos donde vimos los 4 viajes del apóstol Pablo y donde Juan Pablo nos explicó cuántas veces había pasado Pablo por ahí, en cuál de esos viajes había visitado y había estado en la ciudad de Filipos. Y una de las cosas que aprendimos, fue el gran título de la semana pasada, es que Filipenses, la carta a los filipenses, es la carta del gozo, la carta de la alegría. Ahora, es muy interesante, por lo menos a mí me lleva siempre a hacerme algunas preguntas. ¿Cómo es posible que la carta del gozo sea llamada o reconocida por la carta del gozo cuando es escrita mientras Pablo está en prisión? Ustedes saben que esta carta fue escrita desde la prisión. Entonces, la primera pregunta que me hago es ¿cómo puede uno llamarle después de muchos años carta del gozo cuando fue escrita desde el sufrimiento, desde una cárcel, de una prisión? Y dicho sea de paso, en aquellos momentos, si bien hoy es difícil estar en prisión y hay algunos hermanos que visitan a quienes están pasando por esta condición y sin hacer un juicio de valor por la razón, el tiempo que se vive ahí no es un tiempo fácil. Y hace años atrás, en los momentos en los que Pablo escribe, la violencia era mucho más extrema. Los romanos no eran personas dulces con sus prisioneros. No había organismos de derechos humanos, no había noticias que uno abra el diario y dice violación de los derechos humanos en la cárcel de Azul o en alguna de las cárceles federales. No, esto realmente uno cuando entraba en prisión la pasaba feíto, la pasaba mal. Así que, ¿cómo es posible que Pablo, estando encarcelado, sufriendo lo que sufre o lo que se sufre en las cárceles, cómo es posible que él desde allí escriba una carta que se la conoce como la carta del gozo? Hay como una suerte de contraposición, o por lo menos a mí me invita a hacerme algunas preguntas. Es un tanto difícil de comprender a simple vista, al menos bajo los conceptos y miradas naturales que uno pueda tener al abordar rápido estas líneas. Resulta un poco difícil de entender. Aprendimos la semana pasada, vimos que Pablo entra en contacto con los filipenses allá por el capítulo 16, así se dice, del libro de Hechos. Si uno lee Hechos capítulo 16, se va a encontrar con la llegada de Pablo a Filipos. Está buenísimo leerlo de esta manera, porque uno va entendiendo qué está pasando con la vida de Pablo, de dónde va, dónde entra, dónde sale, y cobra mucho sentido alguna de las palabras que él expresa. Allí cuenta la Biblia en el capítulo 16 y el versículo 13, que un día Pablo, un sábado, cuando ya estaba instalado en la ciudad de Filipos, se va un poquito afuera de la ciudad buscando un lugar donde orar, con sus colaboradores. Estaba Pablo, estaba Silas, Lucas y algunos más muy probablemente. Así que salen y se encuentran con un grupo de mujeres que estaban reunidas. No se explica muy bien qué hacían estas mujeres, pero sí se explica que Pablo se reúne con ellas y una
Lidia, responde al mensaje de Pablo. Pablo les presenta el mensaje de salvación y cuenta la Biblia que Lidia acepta este mensaje y conoce al Señor. Y dice la Biblia ahí que los persuade, que los convence de hospedarlos. Así que Pablo arma su base de operaciones en la casa de esta señora Lidia, quizá la primer cristiana de la ciudad de Filipos. Y desde ahí comienza a hacer alguna de sus travesías ministeriales, vamos a decirle de esta manera. Y ocurre un episodio que vimos representado la semana pasada. Pablo salía todos los días a contar, a hablar del Señor, y una muchacha con un espíritu de adivinación lo seguía. Esta muchacha era una esclava, tenía unos dueños. Y estos dueños usufructuaban este don extraño que tenía la muchacha. La semana pasada, cuando el grupo de teatro, dicho sea de paso, el grupo de teatro en formación, todos aquellos que tengan deseos de expresar cosas, no solo expresamos cantando nuestra adoración a Dios, sino que podemos hacerlo a través del arte y de otras cosas. Así que todos aquellos que tengan deseos, nuestro sueño es poder conformar un grupo estable que pueda mostrarnos escenas bíblicas o dejarnos algunas enseñanzas a través de otras herramientas que no solamente sean las que habitualmente utilizamos. En este caso, el arte o el teatro. Así que todos aquellos interesados pueden hablar con Alejandra Arce y si no conocen a Alejandra, enviar un mail a secretaría. Así que lo que ocurre en ese episodio, capítulo 16 del libro de Hechos, es que esta muchacha todos los días andaba alrededor de Pablo y les andaba diciendo, ustedes vienen en nombre del Señor. Y cuenta la Biblia que en un momento Pablo se enoja, se molesta, reprende al espíritu y chau, negocio. Es decir, la chica, mejor dicho, los amos se quedaron sin su fuente de ingreso. Eso armó un alboroto severo. Mire usted la situación. Tenían una esclava con un espíritu inmundo de adivinación a la cual usaban para obtener dinero. Y Pablo reprende a ese espíritu, el espíritu se va, la chica no adivina más nada, los dueños de la muchacha entran en cólera porque se les acabó el negocio. ¿Qué ocurre? Acusan a Pablo y a sus colaboradores. ¿Qué ocurre? Los golpean brutalmente, los echan en la cárcel. Cuenta la Biblia que les arrancan la ropa. No entiendo muy bien el dato, pero no es un dato muy feliz. Les arrancan la ropa, los golpean salvajemente y los encierran. Pasan algunos días y después de algunas cuestiones les dicen, bueno, Pablo y tus colaboradores, chau. Los invitan felizmente a retirarse de la ciudad de Filipos y continúa el texto y Pablo con Silas se van a Tesalónica, Tesalonicenses, la otra carta. Así que ahí está la historia. Así que lo que quisiera decir, dicho sea de paso, ahí en Filipos se da esta situación donde Pablo y Silas empiezan a cantar a medianoche y las celdas se abren. Es en ese lugar, ese famoso episodio donde las celdas se abren y el carcelero dice, se me escaparon todos. Y Pablo le dice, no, quédate tranquilo, estamos acá, donde ora y conoce al Señor el carcelero. Bueno, lee ahí Hechos capítulo 16, pero es en esa ciudad donde ocurren estas cosas. Lo que quiero rescatar es que el inicio de la relación entre Pablo y los filipenses está marcado por el dolor. Esa relación no es una relación feliz donde Pablo llena un estadio y dice y se convierten por miles y por millones. Al contrario, el inicio de la relación de Pablo con los filipenses, a quien les está escribiendo la carta del gozo desde una prisión en Roma, años después, es a través del dolor. Los primeros cristianos vieron cómo Pablo era salvajemente golpeado. Era como habían visto cómo él y sus colaboradores eran de alguna manera ultrajados, les sacaban la ropa, los lastimaron. ¿Todo por qué? Por haber hecho la voluntad del Señor, por haberse metido en algo liberador para la vida de una muchacha. Así que el comienzo de Pablo, la relación, cuando los filipenses vieron a Pablo, no vieron un hombre desbordante de éxito, no vieron un hombre que andaba por la vida derrochando felicidad, sino vieron un hombre sufrido, un hombre que habían golpeado, un hombre que habían lastimado y un hombre que habían echado de la ciudad, porque cuenta la Biblia que le pidieron que se retire y lo escoltaron hasta la puerta
de la ciudad y Pablo y Silas siguieron camino a Tesalonicenses. Tan mal le fue a Pablo, tanto marcó eso, que años después, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice o les recuerda, cuando yo estuve, 1 Tesalonicenses 2:2, saben ustedes, tesalonicenses, lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Es decir, antes de pasar a Tesalónica, se pegó Pablo una gran sufrida y se los cuenta. Le dice, muchachos, ustedes se acuerdan que yo pasé por ahí y la pasé mal, me trataron mal, sufrimos mucho. Pero no obstante ello, nos animamos a pasar a Tesalónica y les compartimos el Evangelio. Eso será harina de otro costal o palabras de otro sermón. Entonces, vamos a leer el capítulo 1, versículo 12 al 30. La semana pasada Juan Pablo nos dio la introducción hasta el versículo 11 del capítulo 1. Así que vamos a leer juntos esa parte y compartir algunas palabras. Pero me encantaría que quede en nuestra cabeza la gran pregunta de cómo es posible que la carta del gozo esté regada de sufrimiento. ¿Cómo es posible que la carta que todos conocemos como la carta del gozo, la alegría, haya sido escrita en medio del sufrimiento? Dice así el capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o sinceridad o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, o por eso me gozo. Es más, seguiré gozándome, dice el apóstol. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¿Qué voy a elegir? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. O solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo da precisiones en estos versículos acerca del momento particular que está pasando. Cuenta cómo está viviendo el momento preciso de su encarcelamiento. Explica la razón por la que está preso y qué le está ocurriendo. También cuenta de qué manera está avanzando su trabajo, el Evangelio, en este tiempo de tanta dificultad personal. Cuenta que lo tienen encadenado y que sus cadenas sirvieron para que otros se animen a predicar el Evangelio. Comenta acerca de cierta situación rara que se da entre algunos que tenían motivaciones dudosas al hacer la tarea del Señor.
Pero afirma, cosa para estudiar y analizar y pensar, que más allá de lo que esté motivando a cada una de estas personas o cada una de estas personas, el mensaje se predica. Les muestra gratitud por las oraciones que ellos tienen, los filipenses, a Pablo o por Pablo. Y dice que aunque para él no es un problema no salir en libertad o no salir con vida de la prisión, para él no es un gran problema esto, él dice que está convencido que va a salir. Afirma que tiene el anhelo de que Cristo sea exaltado en su cuerpo, sin importar lo que pase o por lo que pase. Y declara con una profunda convicción que estar en esta tierra es necesario aún para poder seguir contribuyendo al crecimiento de la fe de los filipenses y de muchos otros seguramente. Menciona que para él morir es ganancia, es decir, partir a la presencia del Señor es algo mejor, pero que entiende que todavía tiene que estar un tiempo más. Y termina estos párrafos que acabamos de leer, invitando a los filipenses a vivir una vida digna del Evangelio, asumiendo los riesgos y sufrimientos que esto conlleva, ya que se les ha concedido a los filipenses, y diría por carácter transitivo a todos nosotros, sufrir por Cristo, cosa que el apóstol presenta como un privilegio, un honor, algo digno. Así que la carta del gozo está escrita en medio del sufrimiento. La carta del gozo está escrita a una iglesia que vio sufrir en primera persona en su primer visita al autor. La carta del gozo está escrita a una iglesia que sabe que quien la escribe, el autor, Pablo, aún seguirá pasando por sufrimientos. La carta del gozo está escrita a una iglesia a la que se la invita a sufrir por seguir a Jesucristo. ¿Cómo se puede hablar de gozo en medio del sufrimiento? ¿Cómo se puede hablar de algo que pareciera tan contradictorio, gozo y sufrimiento? ¿Cómo es posible que Pablo hable de estas dos cosas al mismo tiempo? Y la verdad es que cuando uno hace una interpretación común y natural, humana, de estos términos, hace imposible que puedan ir juntos. Es imposible que uno pueda tener gozo en medio del sufrimiento. Parecería una locura. Es imposible pensar que puedan relacionarse. Ahora, hablar de gozo en el sufrimiento, de ese estado superador a la alegría o al éxtasis relacionado, ese estado que a veces uno relaciona con hechos o sentimientos o situaciones festivas. Cuando uno habla de gozo, no es hablar de eso, es hablar de un estado, como nos deslizó la semana pasada Juan Pablo, que no depende de las circunstancias que nos rodean. El gozo, y acá me gustaría que cada vez que mencionemos la palabra gozo, hablemos en estos términos, en términos espirituales, y no al que surge de la definición lisa y llana del diccionario, porque uno va al diccionario y encuentra algo distinto a lo que el apóstol Pablo parece enseñar o a lo que muchos escritores bíblicos parecen decir. Es algo, el gozo, que va desde adentro hacia afuera, como la paz. La paz, el gozo y algunas cosas más son estados espirituales que no se relacionan con los términos que naturalmente nosotros conocemos. Cuando uno piensa en el gozo y rápidamente asocia algunas palabras de las que estamos acostumbrados a vivir o a hacer, no tienen relación con el estado espiritual, con el don espiritual que la Biblia menciona cuando habla del gozo. El gozo es un estado espiritual, como digo, y no de las emociones o de los sentimientos, no de las situaciones que nos rodean, no de los momentos económicos o sociales. No tienen que ver con tener o no tener. Ni la paz, ni el gozo, ni alguno de los frutos del Espíritu no tienen que ver con lo que está pasando a mi alrededor. Son términos que nacen, o situaciones o estados, no sé qué palabra decir, que nacen de Dios hacia el ser humano y que van desde adentro nuestro hacia afuera. Es decir, nada de lo que ocurre puede generarnos un estado de gozo, nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque el gozo es otra cosa que viene de Dios al ser humano, que se instala en el corazón, o en la mente, en el ser, y no depende de los sentimientos, y sale hacia afuera. Vive en nuestra realidad. Son dones espirituales, y Pablo lo mencionará en el capítulo 5 de Gálatas. Le escribió otra carta a otra iglesia y dirá
que hay frutos, cosas que vienen dadas por el Espíritu Santo, y mencionará la famosa lista de los 9, entre ellos el gozo. Pablo dirá, el gozo no viene por pasarla bien, no viene por irte a buenos lugares de vacaciones, no viene por tener buen sueldo, no viene porque tu familia no se enferme, no viene porque vos tengas o no tengas, no viene porque vivas en un país con buenas condiciones, con seguridad o con todas las cosas. El gozo viene porque es un fruto del Espíritu Santo. El gozo viene porque es una relación directa entre mi relación con Dios, y cuando el Espíritu actúa en mi vida produce algo que es extremadamente sin sentido para la mente humana. Por eso Pablo puede hablar de gozo en medio del sufrimiento. Por eso contrapone estas dos palabras tan adversas, tan complejas de unir. Porque Pablo no está fijándose en las circunstancias, Pablo está encadenado, a Pablo lo están golpeando, Pablo está diciendo, no sé si salgo o no salgo con vida de este lugar. Sin embargo, escribe una carta que 2000 años después, o los años que sean, los eruditos le ponen un título y dicen, esta es la carta del gozo. Y uno se para en este mundo y dice, ¿cómo uno puede escribir o mencionar que la carta del gozo sea la carta del sufrimiento? ¿Cómo este hombre pudo haber escrito estas líneas en medio del dolor? Uno no puede obtener ese fruto espiritual de las circunstancias que le rodean. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Dirá la Reina Valera, tengan por sumo gozo. A veces la traducción entre gozo y alegría aparece en ciertas traducciones, pero el concepto es este. Mencione alegría o mencione gozo, estamos hablando de este concepto espiritual. Considérenlo o ténganlo por sumo gozo, porque ustedes, versículo 3, saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará algo. Ahora, necesitamos entender que estos hombres que hablaron, los apóstoles, Jesús mismo, algunas mujeres, escritores del Antiguo Testamento, salmistas, que hablaron del gozo, son seres humanos o fueron seres humanos de carne y hueso que vivieron circunstancias de vida como las que vivimos nosotros o aún peores de las que nosotros vivimos o enfrentamos. Y si nosotros no miramos a Pablo, no miramos a Santiago, no miramos a Pedro, no miramos a los escritores de los Salmos o algunos escritores del Antiguo Testamento, a estos hombres y a estas mujeres, y decimos, ahí hay seres humanos, podemos caer en el error de pensar que son semidioses, que son personas diferentes o son personas únicas, y corremos el riesgo de decir, bueno, esto lo puede vivir solamente Pablo, o lo puedo experimentar Pedro, o lo pudo experimentar Jesús porque era Dios, pero en realidad Jesús en su condición de hombre vivió muchas de estas cosas y escribió acerca de estas cosas, o habló, mejor dicho, acerca de estas cosas, si alguien las escribió después. Así que cuando uno mira a estos hombres y mujeres, lo que tiene que hacer es decir, son seres humanos normales, porque si ellos pudieron experimentar el fruto del Espíritu, pudieron experimentar el gozo en medio del sufrimiento, eso significa que vos y yo en el año 2022 podemos experimentar el gozo, no aquel que viene por las circunstancias que se dan a nuestro alrededor, sino aquel fruto del Espíritu que se instala en nuestro interior y puede de alguna manera influenciar en nuestro entorno. Pablo es un ser humano normal. Pablo es un ser humano con miedos. Pablo es un ser humano débil. Pablo es un ser humano con dolores y preocupaciones. Pablo sufría en el momento que escribía. Dice que quienes compartían el mensaje con motivaciones equivocadas creían que podían aumentar sus angustias en prisión. Es decir, Pablo estaba diciendo que sus angustias en prisión existían, no estaba escondiendo su dolor, dice, la estoy pasando mal. Y hay gente que encima cree que puede hacer que esto aumente. Pablo da a entender que las angustias estaban, que las tenía, que las transitaba y que las vivía. ¿Cómo este hombre puede escribir la carta del gozo entonces?
¿Cómo es posible que a pesar de esto podamos descubrir gozo en las líneas del apóstol Pablo? Y hablar del sufrimiento desde aquí adelante, desde un púlpito, de una exposición, hace correr el riesgo de resultar frío, meramente expositivo y lejano de la realidad que vive quien escucha, o incluso hasta quien habla. Alguien podrá decir, es fácil para vos o para quien se sube adelante a hablar del gozo, o decir que el gozo no depende de las circunstancias y que hay que tenerlo en medio del sufrimiento porque no estás viviendo o sufriendo lo que yo sufro. Y se corre este riesgo cuando uno predica este tipo de mensajes. Es decir, claro, es fácil para vos. Es fácil para vos agarrar la Biblia, explicar algunas cuestiones. Es fácil para vos pararte ahí y fríamente y con distancia hablar del sufrimiento y del gozo. Y créanme que no lo es ni para mí, no lo fue para Pablo, y creo que no lo es para ninguno que se suba, ninguno de nosotros que se suba a este lugar o que hable del sufrimiento. En todo momento, al escribir y pensar estas líneas, el apóstol Pablo, y al escribir y pensar qué compartir con ustedes, iglesia, el corazón late por el sufrimiento propio, por el mío. Yo me pregunto si vivo el gozo en medio del sufrimiento. Yo me pregunto si el gozo es una realidad espiritual en mi vida en medio del sufrimiento. Me pregunto cómo lo proceso. Y digo, ¿puedo hablar de esto? ¿Puedo compartir con la iglesia estas cosas? Y cuando pienso en mí, pienso en algunos de ustedes que están sufriendo y viviendo un dolor extremo. Y digo, Señor, hay que decir que el gozo no depende del sufrimiento. Señor, tengo que despegar mi corazón. Y el Señor me responde, no, hay que tenerlo activo, firme, latiendo, porque el gozo es algo que no va a depender de las circunstancias, ni que vivamos como iglesia, ni que vivas en tu situación personal, ni que ninguno individualmente esté pasando, sino el gozo va a venir de un fluir del Espíritu Santo, porque eso es lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas, el contacto con el Espíritu Santo traerá el fruto del gozo. El dolor, o mejor dicho, el sufrimiento. Hace 15 días, Marcelo y Marilina nos hablaron maravillosamente usando el Salmo 22. Yo no sé si todos estuvieron ese domingo, pero si no estuvieron, uno va a YouTube y puede escuchar ese mensaje acerca del Salmo 22 y cómo Dios trata con el dolor y con el sufrimiento. Les recomiendo escuchar ese mensaje. Porque una de las cosas que decían en el mensaje Marcelo y Mari era, el dolor en algún momento va a venir. Y si no llegó, en algún momento va a llegar. Y es interesante ver que el apóstol Pablo lo menciona. Y es interesante ver que él dice que en algún momento de nuestra vida va a ocurrir. Y también es interesante ver que Pablo lo reconoce, escucha esto con atención, como un mecanismo para seguir cumpliendo el propósito de Dios en su vida. El centro de las líneas que leímos y aún de su momento puntual y particular no están situados o parados en el sufrimiento. Él dice, el sufrimiento no es el punto. El punto es que yo estoy cumpliendo mi propósito en la vida. El sufrimiento por el que estoy pasando es un medio para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Sus ojos no están fijados en el sufrimiento, sus ojos están fijados en qué es lo que Dios quiere hacer con él. Y de qué manera o cómo el Señor utiliza. Y desde ahí construye Pablo su relación con el dolor y construye el vínculo con aquellas situaciones que le provocan dolor. Es decir, Pablo está diciendo, el punto acá no es el sufrimiento, lo tengo, me duele. Tesalonicenses, ¿se acuerdan que cuando llegué venía de Filipos? ¡Oh, sí me la dieron en Filipos! Filipenses, estoy encadenado, estoy en Roma, me están tratando mal, esto es una situación dura, pero lo importante o el meollo del asunto no tiene que ver con lo que me está ocurriendo con el sufrimiento, sino cómo esto se transforma en un medio para que el Señor siga cumpliendo su propósito en mi vida. Lo importante no es el sufrimiento, dice Pablo, sino cumplir el propósito en mi vida, la firme y profunda convicción de para qué
estaba aquí en la tierra, Pablo, hace que él entienda el sufrimiento como un medio para algo y no como un fin en sí mismo. Cumplir el propósito del Señor aún por medio del sufrimiento trae gozo, porque el gozo no tiene que ver con las circunstancias ni con lo que me rodea. El gozo es un fruto dado por el Espíritu y está relacionado con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. El gozo viene por hacer la voluntad de Dios en nosotros. Viene de seguir los principios y fundamentos del Señor. Viene de tener a Cristo en todo momento en el primer lugar. El gozo viene por tener la mente de Cristo y pensar como Él piensa, caminar como Él camina, reaccionar como Él reacciona. Ahora, todo esto puede traernos muchas veces sufrimiento, como en el caso de Pablo, prisiones, tremendas golpizas, persecución, hambre y tantas otras cosas más que él describe a lo largo de toda su etapa ministerial. Pero Pablo menciona también que esto no es algo reservado para los apóstoles o para los misioneros que están siendo perseguidos o para pastores o para líderes, sino que les dice: ustedes ahora están pasando el mismo sufrimiento por el que yo pasé. De alguna manera dice: ustedes, filipenses, ahora aguantarla, ahora sufrirla, porque esos adversarios que yo enfrenté ahora los están enfrentando ustedes, y tomen como un privilegio, como un honor, el haber sido elegidos para sufrir junto con Cristo. Y a veces, hermanos, muchachos, muchachas, a veces en nuestra vida sufrimos por causa de Cristo. Y uno puede decir: bueno, pero el sufrimiento de Pablo está estrictamente relacionado con su tarea ministerial. En cierta forma sí, pero seguir a Cristo es mucho más que una tarea ministerial. Seguir a Cristo es mucho más que cumplir un propósito de misión. Es tener al Señor, como nos dijo recién hace un ratito Jorge, todo el día en nuestra vida. Y muchas veces tener al Señor todo el día en nuestra vida hace que nos sintamos perseguidos, que suframos. Sufrir alguna injusticia, alguna cargada, ser dejados de lado o maltratados. A veces seguir a Cristo significa recortar nuestros beneficios por las recomendaciones del Señor o nuestros derechos. Pensaba en esos derechos, en esas cosas que se dan como derechos socialmente y que no lo son. La revancha, la respuesta, la rienda suelta a la lengua y tantas otras cosas que están culturalmente aceptadas como todos lo hacen, yo tengo derecho a hacer esto, en la calle se hace, pero el Señor, Él pide que nos manejemos de otra manera. Sufrir muchas veces las consecuencias de un pecado ajeno y permitir, digo bien, que el Señor sea quien haga justicia y no nosotros. Sufrir el perdón a pesar de no querer perdonar. Sufrimiento por seguir a Cristo, sufrir la espera y obra del Espíritu Santo en silencio y sin poder hacer mucho por aquellos que están en proceso y dolernos al ver los momentos por los que pasan. En el caso de Pablo, el sufrimiento estaba asociado directamente con su ministerio apostólico y misionero. Pero no siempre el sufrimiento está relacionado con el cumplimiento de la misión o el llamado particular o puntual, pero sí muchas veces lo está con seguir obedeciendo al Señor y ampliar su propósito en nuestra vida. Jesús lo mencionó en las bienaventuranzas, Dios los bendice, Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Pablo sufre por predicar el Evangelio. Nosotros podemos sufrir las consecuencias de un pecado ajeno, una afrenta ajena o una situación cualquiera y responder como Dios espera que respondamos. Eso también es cumplir la voluntad de Dios. Eso trae gozo en el medio del sufrimiento. Y quisiera terminar diciendo o leyendo, mejor dicho, mencionando que uno puede decir, bueno, las palabras de Pablo parten de un corazón masoquista o de una mente masoquista, de un tipo que dice, bueno, viva el dolor, ¡pah! Viva el dolor, ¡pah! Gócense en medio del sufrimiento, ¡pah!
Entonces quizá esta pueda ser una declaración de hermanos, hermanas, muchachos, muchachas, del dolor a otro lado. Hay que sacarlo, fuera el dolor. Y no es así. No parte de un corazón loco, de un conformista que dice, bueno, estoy en prisión, ya está, es la que me tocó, ya fue, es la que me tocó vivir, ya está, a remarla como sea. No, parte de un hombre que confiesa su dolor, que dice que está sufriendo, que no solo dice que lo está sufriendo, sino que lo sufrió y que sabe que lo va a seguir sufriendo. Hermanos, tener gozo en medio del sufrimiento no es negar el dolor, no es decir no me duele. Ya todos sabemos lo que nos pasa cuando negamos el dolor y tratamos de ocultarlo, cómo se transforma en algo que hierve adentro nuestro y que en algún momento explota y no sabemos si no podemos contener, no sabemos cómo contenerlo. El dolor duele y no podemos negarlo, el dolor nos duele. Y tratar de mitigarlo con vicios o con otras cosas, lo único que hace es aumentar al final de la cuenta nuestro dolor. El dolor duele. El dolor no puede anestesiarse. El dolor no puede sacarse muchas veces de nuestra vida, porque nos duele y porque el sufrimiento está. Y quizá el primer punto de sanidad sea reconocer nuestro dolor, nuestro sufrimiento y darle lugar al Espíritu Santo para que a pesar de esas cosas nos diga, nos muestre, nos enseñe cómo este dolor, este sufrimiento transitorio que mencionará Pedro, el último pasaje que vamos a leer, será un medio para Él cumplir nuestro propósito. El dolor será solamente un fotograma de una película, de un rodaje que todavía se está rodando y que el gran director todavía está escribiendo y que Él sabe el final. Así que mirar solamente el fotograma es decir, esto es toda la película, pero la película no termina ahí. La película sigue, tu historia sigue, mi historia sigue. Y créeme que el Señor tiene su historia en sus manos porque tu vida está escondida en Cristo. Tu vida está en Jesucristo. Entonces al Rey del Universo, al mejor director, no se le escapa la historia de la película. No está distraído haciendo zapping diciendo, ay, quedó en pausa en el dolor. Quedó ahí en eso, viste, con la escena de dolor y quedó pausado. Y dice, ¿cuándo vamos a pasar esta escena, Señor, por favor? A veces demora un poco más, a veces demora un poco menos. Casi diría que no es tan simple seres humanos hacer juicios de valor sobre esos dolores que vienen y esos sufrimientos porque no sabemos si decir o animarnos a pensar o a tener la mente del Señor Jesús y decir, el dolor no es el fin, el dolor será un medio para que el Señor cumpla cuando venga su propósito en nosotros. 1 Pedro capítulo 4. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, no funcionó nunca eso, ¿no? Qué lindo. Tanto trabajo, che, ¿qué será? Mira, yo estaba convencido que ustedes estaban leyendo todo ahí. Alguien haga una seña al menos y diga, no siga, muchacho. Vaya más adelante. Por lo menos 1 Pedro, dame el gusto. Dale con la flechita hasta 1 Pedro. Eso. Una más. Y yo me voy feliz a casa como en los reyes. Ahí está. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Lo están leyendo, ¿verdad? Gracias. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría, para que tengan el sumo gozo de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan por llevar el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Y miren lo que dice el versículo 16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Cada vez que te dicen cristiano, te dicen Cristito. Te están identificando con Cristo. Y de alguna manera nuestro deber, aunque suena antipublicitario, anti todo, es sufrir junto con Cristo o sufrir en Cristo.
Último versículo 19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, dirán otras versiones, si sufren por hacer la voluntad de Dios, si sufren por pensar como piensa el Señor, si sufren por seguir a Cristo cada día de su vida, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca fallará. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. No viene dado por las circunstancias, por el contrario, viene de nuestra relación directa y estrecha con el Señor. Es a la inversa de lo natural o de lo que natural y comúnmente podríamos pensar. Viene de adentro hacia afuera, es decir, dado por el Señor y de nosotros hacia afuera. Existe y es independiente de las circunstancias. El gozo, es una frase incómoda decir esta, El gozo está a pesar de los sufrimientos, cuando reconozco al sufrimiento como un medio para otra cosa y no como un fin en sí mismo. Es muy incómodo decir esto. Ayúdanos, Señor. Cuando el dolor no es el fin, sino un medio para algo, el fin es otro y ese fin es el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Podemos seguir adelante a pesar del sufrimiento cuando reconocemos que nos duele y le damos el lugar correcto, no cuando lo negamos o tratamos de curar, amortiguar o anestesiar con otras cosas. Te invito a orar. Muchos de nosotros pasamos por sufrimiento en este momento, ahora. Y la oración es que podamos hacer como, o aprender de Pablo. En estos días, no sé, no lo vi, pero Sergio Bon perdió a su papá. Y es un sufrimiento. ¿Cómo es posible hallar gozo en medio del sufrimiento, de la pérdida? Aferrándose a la esperanza que provee la vida eterna. Fue la respuesta de Sergio. Mi papá está con el Señor. Uno dice, ¿cómo uno puede responder eso y tener paz o gozo? Quizá porque el gozo no dependa, o mejor dicho, porque el gozo no depende de las circunstancias. Quiero invitarte a orar. No hay un sufrimentolómetro que uno pueda medir quién sufre más, quién sufre menos, un medidor de sufrimiento. Ninguno de acá puede decir mi sufrimiento es más fuerte o más grande que el tuyo, así que deja que voy a orar yo con voz más fuerte. Lo que te toca sufrir, sea lo que sea, duele. Y Filipenses, o Pablo, mejor dicho, nos invita a tener gozo en medio del dolor. Me gustaría pedirte que si querés que alguien ore por vos, te pongas de pie. Hace 3 semanas o 4 semanas, cuando hablamos de la iglesia, tuvimos un hermoso momento de oración unos por otros. ¿Te acordás que nos ayudó Cris a orar? Y yo pensaba la necesidad que tendríamos en este momento, que estamos pasando por sufrimiento, de sentir un poco de carne y hueso, que nos apriete fuerte y haga un acto espiritual, sobrenatural. Hablar con Dios y pedirle que el Espíritu Santo traiga gozo en medio del sufrimiento. No importa si es una cosa así de persecución, horrible, de esas que decís me voy a parar por esta cosa enorme, o si es una cosita así. Una de las cosas que nos dijeron Marce y Mari fue que Dios mira nuestro sufrimiento, que no está desatento. Así que si mide esto o esto, tu sufrimiento y tu dolor está siendo visto por el Señor.
Y nos gustaría como familia, como iglesia, abrazarte, apretarte así y pedirle a Dios por vos. Así que con libertad ponete de pie y que alguien ore por vos. Vamos a orar por Silvia y por Guillermo. ¿Dónde está Silvia? Silvia la próxima semana o la otra va a salir de viaje y vamos a orar por vos también, porque Silvia, no quiero decir nada raro, pero seguramente van a pasar por sufrimientos. Pero tengan por sumo gozo cuando estén sirviendo al Señor el enfrentar dolor y persecución. Así que pongámonos de pie, abracémonos por favor. No dejemos que nadie reciba o no reciba un poco de el calor humano. Y si no te pusiste de pie, agarra fuerte al que está al lado y oremos al Señor y digamos esto. Te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar. Segunda estrofa dice: te serviré, no importa cómo esté. Orá por el que tenés ahí. Orá al Señor, pide al Señor tocar el corazón. Espíritu Santo, provéele gozo a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor por el que está pasando. Que pueda hacer tu voluntad, que pueda seguirte, que pueda servirte. No tenemos las respuestas al dolor, al gozo, al sufrimiento, no las tenemos. Pero Señor, ayúdanos a entender que no es el fin, sino que es un medio para que cumplas tu propósito en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Saná, Señor. Que el gozo sea un bálsamo que sana. Me alegraré y me gozaré. Me alegraré en Cristo mi Señor. Me alegraré en ti mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Señor, en un ejercicio de fe queremos declarar que sos nuestra fortaleza y que solo vos nos vas a hacer andar. Y que lo que nos duele, Señor, nos duele. No lo podemos ocultar, no lo queremos apagar, no lo queremos anestesiar con otras cosas. Venimos a vos, venimos a la cruz para contarte, Señor, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y para pedirte que nuestra relación con vos, el contacto con el Espíritu Santo, haga crecer el fruto del gozo en nosotros, para que se manifieste a pesar del dolor y del sufrimiento. Señor, hay situaciones que nos rodean que ni de casualidad hacen pensar en el gozo, pero queremos pararnos en verdades espirituales, no en lo que nuestro corazón siente o en lo que nuestra mente observa. En el nombre de Jesús pedimos que, Señor, levantes, aumentes el gozo en medio de nuestro sufrimiento y sanes nuestras heridas. Señor, me alegraré, parece una locura, en Cristo mi Señor. No me alegro ni en el dólar, ni en la iglesia, ni en mi familia, ni en los recursos. Me alegro en Cristo mi Señor. Me alegraré en ti mi Salvador.
Y si alguna vez sin fuerza nos vamos a quedar, vamos a declarar que vos sos nuestra fortaleza y vos nos harás andar. En el nombre de Jesús. Amén. Andate cantando, me alegraré. A ver. Me alegraré